Vamos a ver este pasaje que Dios nos enseña y a bendecir a todos aquellos que oyen esta bendita palabra del Señor. Y leyéndolo nos encontramos que Dios no solamente nos enseña, en todo lo que nos enseña el Señor Dios genera a través de esa enseñanza una responsabilidad que no es una carga, que no cuesta trabajo. Cuando cuesta trabajo es porque lo hacemos con nuestros propios medios. Cuando dejamos que Dios sea el que lo haga en nuestra vida, el Señor Dios nos dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Bueno, el versículo de Mateo, capítulo 5, versículo 45, nos dice el Señor: para que seáis hijos de Dios, de vuestro Padre, o para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En la primera parte pone a los malos primero, y en la segunda parte pone primero a los justos. Dios no hace excepción, porque sabe que por naturaleza el ser humano tiene problemas en su humanidad. Pero Dios es bueno y va adoptando hijos. Y esta enseñanza que recibimos, pues gracias a Dios, viene del Padre de allá arriba. Entonces lo importante que debemos de hacer es tomar lo que Dios nos enseña con la responsabilidad que Él quiere. El ser un hijo de Dios conlleva una grande responsabilidad. Pero esta responsabilidad no la tome como una carga, tómela como un privilegio. Hay gente que toma la responsabilidad como una carga y se le hace pesado asistir al servicio, se le hace pesado un ensayo de música, se le hace pesado un estudio y tiene que recurrir a muchos medios para poderlo formar. Un hijo de Dios lo comparte, y lo comparte sin tanto esfuerzo, porque el esfuerzo ya está hecho, ese lo hizo Dios. Lo único que Él quiere es que tú lo lleves a cabo. Entonces, por eso nos dice el Señor nuestro Dios, que para ser hijos de Dios, nos dice en este versículo, para ser hijos de Dios, dice que debemos de brillar. En este versículo, cada uno le podemos dar una interpretación, pero Dios nos dice: para que seáis hijos de Dios, o hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios nos habla que debemos de parecernos a nuestro Padre, ¿sí? Para que nos parezcamos a Él, debemos de hacer brillar lo que hemos recibido de Él. A veces lo vamos a ir llevando de tal manera que lo podamos comprender. A veces, en lugar de buscar hacer brillar la palabra en nuestra persona, hacer brillar los consejos que Dios nos da, de hacer brillar la sabiduría que Dios nos entrega, lo que hacemos es buscar brillar nosotros. Y esto lo encontramos con los fariseos. Dice que se paraban en las plazas y les gustaba que los admiraran a ellos. A veces nosotros, si buscamos eso, estamos cerrando el camino. Busquemos que admiren a Dios. ¿Cómo lo van a admirar cuando nosotros brillamos mostrando las joyas que Dios ha puesto en nuestra persona? Y no me refiero a joyas como traer un buen reloj, un buen anillo de oro o algo que pueda resaltar, sino las joyas de las cuales Dios nos enseña. Dice que son adorno a nuestra persona. Viéndolo a través de la bendita palabra del Señor, el Señor Jesús, viendo otro pasaje en su palabra, en San Mateo capítulo 7, en el versículo 15 nos dice el Señor, San Mateo 7:15, déjenme ver, lo anoté mal, pero nos habla de, bueno, vamos a ver el versículo.
Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 17. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y nos habla de la apariencia, dar buenos frutos. Como hijos de Dios podemos dar buenos frutos, pero esos frutos dependen de la semilla que Dios ha depositado en nuestra vida. El Señor Jesús lo que hizo, lo que buscó hacer brillar, fue lo que Dios le había dado, y era la doctrina. Por lo tanto, Él daba muy buenos frutos. Cuando Él daba buenos frutos, dice que la gente se admiraba de su doctrina. Él hacía brillar la enseñanza que Dios había puesto en su persona. Al hacerla brillar, dice que la gente se quedaba admirada y que decían: ¿de dónde tanta sabiduría si no fue ni a la escuela? Pero a la escuela o la enseñanza que él recibió fue directamente de Dios. Entonces, mirando estos pasajes, el Señor Jesús lo que hizo brillar fue lo que Dios puso en su vida. No quería él brillar, lo que quería era que Dios brillara en su persona. Como hijo se sentía satisfecho y con cierto orgullo del padre que tenía. Hermano, ¿usted cómo se siente con el padre que tiene? A veces, el domingo pasado hablamos de la paternidad. A veces el papá terrenal que tenemos, como que no nos sentimos muy satisfechos. Tenía un compañero que pues él se sentía feíto, pero ya había aceptado al Señor. Y me decía: lo único que le debo a mi padre es lo feo que estoy. Y no, nosotros por eso tenemos un Padre hermoso, que es Dios. Entonces el Señor Jesús nos enseña cómo nos da estas joyas. El Señor Jesús no hizo una realidad, pero vamos a ver el Salmo 19 y vamos a buscar el versículo 7. Salmo 19, 7. Y nos dice el Señor: la ley de Jehová es perfecta. Gloria a Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y dice que hace sabio al sencillo. Fíjense bien, lo que nos va perfeccionando en la vida, lo que nos va haciendo mejores, no son nuestros recursos. Hay gente que llega a alcanzar niveles de trabajo muy buenos, pero no se le quita su mala expresión, no se le quita lo vulgar, no se le quita otras cosas que no son un adorno, sino que al contrario, lo hacen corriente en donde quiera que se pare. Por eso mucha gente ha agarrado este dicho, dice: bueno, es que común y corriente. Pero los hijos de Dios no somos ni comunes ni corrientes. ¿O sí? ¿Verdad que no? No somos comunes ni corrientes, porque somos hijos de Dios. Pero como tales, el Señor Dios nos llama a darle forma y a hacer brillar eso que Dios ha puesto en nuestra persona. ¿Qué ha puesto en usted? No me refiero a la ropa o a lo que hemos obtenido materialmente, sino Dios ha puesto en nosotros sabiduría para podernos comportar. Eso es una joya, eso no se compra. Pero como eso pone más cosas, la Biblia le llama dones. Pero en el versículo 10 de este mismo capítulo, Salmo 19, versículo 10, nos dice el Señor: deseables son más que oro. O sea, lo que Dios pone como adorno de sus hijos, deseable más que oro y más que mucho oro afinado. Así lo explica el Salmo. Deseable más que oro y más que mucho oro
afinado. Sigue diciendo, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Dios adorna a la persona que es sencilla. ¿Se dan cuenta cómo adornó a Juan el Bautista? Y el adorno que traía no se refería a la vestimenta, ya que él venía vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero. No era el adorno. Pero la gente dice que venían multitudes a Juan el Bautista. Lo que Juan hacía brillar era lo que Dios le había enseñado. Es más, él venía a hacer brillar a Jesús, no a él mismo. Y el Señor Jesús busca adornar o hacer brillar la doctrina de Dios. Usted busque que la doctrina de Dios brille en su persona. Es una joya, es algo que el Señor Dios pone en nuestra vida como un sello para que andemos con satisfacción, con orgullo. Hermano, si usted se pone, le regalan o se compra un anillo de unos 24 quilates y así grandote, agarra y va a meter la mano a la bolsa para que no lo vean, o le va a decir, ¿ya viste la estrella? O ya viste los zapatos, y le enseña, ¿no?, aquel anillo que tiene. ¿Por qué? Porque pues es algo que ha adquirido, que se ha ganado, que se ha comprado, o que ha obtenido con algún esfuerzo. En fin, no se siente bien. El Señor Jesús mostraba aquella grandeza que tenía, porque Dios se la había dado, que era la doctrina. Y esta doctrina es un adorno en la persona. Nos adorna a nosotros, nos hace sabios, como dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, hace sabio al sencillo. El versículo 10 la compara con oro y dice, deseable es más que oro y más que mucho oro afinado. Entonces hay que llevarlo a nuestra vida. No tenemos que avergonzarnos de ser cristianos, todo lo contrario. No le da satisfacción, hermano, que oímos la verdad con tristeza. Oímos que muchos han fallecido en esta etapa. ¿Cómo se siente usted? ¿Todavía se siente? Gracias a Dios. Aquí estamos orando por aquellos que pertenecen a la congregación y que no pueden venir, que no pueden estar, pidiéndole a Dios que Dios les siga guardando, pidiéndole a Dios que Dios los siga adornando. Podemos todavía presumir lo que Dios nos ha dado, gracias a Dios. Entonces Dios nos habla. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de mostrar lo que Dios está haciendo en nuestra persona. No lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo Dios. Lo que nos toca es mostrar lo que Dios está haciendo. Pero un hijo de Dios no solamente tiene que mostrar la grandeza y hacer brillar lo que Dios le ha dado. Tiene una responsabilidad tremenda. Y eso lo vamos mirando a través de la bendita palabra que el Señor Dios nos va enseñando. Vamos a buscar en San Mateo, en el capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, 38. Gloria a Dios. ¿Sí lo tienen? Bueno, nos dice el Señor Dios. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús le hace una invitación a sus discípulos y les dice, mi alma está muy triste. Pero aún ahí hay que hacer brillar lo que Dios nos ha dado. Porque Dios no solamente nos ha dado para presumir, para vanagloriarnos. El Señor Dios nos ha dado para disfrutar, pero también nos ha dado para que en las pruebas hagamos brillar
aquel amor y aquella fe que Dios ha depositado en nuestra persona. Y en este versículo el Señor Jesús está compartiendo con sus discípulos lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado fe, amor y obediencia. Él lo quiere compartir con sus discípulos. Compartir no es malo, obligarlos no podemos. Lo que Dios ha puesto en mi vida, yo se los comparto a ustedes, pero no es una obligación que lo tengamos que hacer. Y lo que Dios va poniendo en la vida de cada uno de nosotros, agárrelo, abrácelo y haga lo suyo. Porque muchos se excusan y dicen, bueno, es que dice, pero no hace, dice esto, pero pues andan mal o tienen esto. Se escuda detrás de la persona y la persona es muy poca persona para poderle cubrir. El único que nos puede cubrir es Jesucristo. Entonces el Señor Dios nos enseña con toda esa protección que tenían y ellos no alcanzaron a entenderla. En este versículo, el 38, dice que Jesús les invitó, les llama en el versículo 38 y les dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Les hace la invitación. El Señor Jesús tenía ese hábito como hijo, tenía ese hábito de estar en comunión con el Padre, porque sabía que si alguien le podía hacer brillar era el Padre. Quien le puede hacer brillar a usted y a mí no es la religión, no es el pastor, no es el profeta, evangelista y demás, porque luego nos llenamos de tanto ministerio que tenemos ahí un apóstol, un evangelista, un profeta, un maestro, tenemos todos los ministerios y resulta que no brillamos. El que debe de brillar, el que nos hace brillar es el Señor Jesucristo. El que nos hace brillar es Dios. Entonces Dios le da a Jesús para que Él brille y Él les comparte esto a sus discípulos. Y vamos a ver de qué forma brillan o dejan de brillar. Esa decisión la toma cada uno. Les voy a seguir leyendo estos versículos. Y dice el Señor en el 39, y nos vamos a ir así hasta el 44. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si alguien me puede apagar o si alguien me puede hacer brillar, eres tú. Hablando de Dios. Y es hermoso encontrar esta comunión, esta comunión, pero con un respeto tremendo. Padre, sea como tú quieres. Había mucho respeto de Jesús hacia Dios. Yo te obedezco lo que tú me digas. Tú eres el único que me puedes hacer brillar o el que me puedes apagar. En el versículo, hay un versículo siguiente, déjenme verlo. El versículo 42 dice, otra vez fue San Mateo 26:42. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que no sea como yo. Que si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos, ora la primera vez, ora la segunda vez, la petición es la misma y le dice, como tú quieres. Y hay una tercera vez, en el versículo 44, dice, dejándolos se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Es algo bien tremendo. Algo bien bonito donde vemos que el Señor Jesús ora 3 veces. La petición es la misma, pero es el Hijo y el Padre es el mismo. Y después de la tercera vez que oró, Él dijo que pase de mí. Le respondió Dios,
Bueno, vamos a ver la otra parte. El versículo 39, no, el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Versículo 42. Otra vez fue y lloró por segunda vez. No, es el 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vemos cómo en este versículo, bueno, en estos versículos vemos cómo el Señor Dios le habla a sus discípulos, les comparte la necesidad que existe, y en usted y en mí habrá a veces una necesidad y la compartimos con alguien. Oye, ayúdame a orar, porque me siento mal, ayúdame. Y sabe que sí nos ayudan, pero lo que yo siento lo podrá sentir usted. Lo que yo pido lo podrá pedir usted. Sí, esto lo comparó el Señor Jesús y les dijo: ¿podéis ser bautizados con el bautismo? Digo, sí podemos. ¿Y podéis hacer esto? Sí podemos. Pero no se podía. Pero yo les invito, vemos cómo la necesidad la tenía el Señor Jesús. Invita a sus discípulos y les comparte: oren conmigo, tengo una necesidad, mi alma está muy triste. Y él se va y ora, y dice que orando, dice que al estar orando, dice que venía un sudor a su cuerpo. Y al orar, dice, caían gotas, y eran gotas de sangre. Y él seguía orando de una manera intensa, pidiendo a Dios. O sea, fíjese bien su oración cómo era, pidiendo de una manera intensa. Y sabe que no hay respuesta. La petición del Señor es la misma y la decisión del Padre es la misma. No. La petición de Jesús es que pase de mí esta copa. La decisión del Padre es no. Pero hay una respuesta. En el libro de Lucas, vamos a ver, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, Lucas 22, versículo 43, nos enseña nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Y dice, ahí les voy a leer el 42 y 43. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el 43 hay una respuesta. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Algo bien bonito. El Señor Dios no contesta a la respuesta de Jesús, pero sí le fortalece para que pueda pasar la prueba. ¿Sí me explico, hermano? Como hijos de Dios, tenemos que pasar por pruebas, porque Dios nos va a probar. ¿Para qué? Nos va a probar para ver si somos dignos de ser sus hijos. Porque dice el Señor más adelante en Hebreos, que el que no recibe la disciplina no es su hijo, es un bastardo, porque no quiere disciplinarse. Y en este versículo dice el Señor Jesús, pedía y dijo: sí, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y entonces, Señor, desde antes, allá en San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermanos, en los momentos de prueba, si Dios está con nosotros, Dios no nos va a quitar la prueba, pero sí va a mandar algo para fortalecernos. El Señor Jesús humanamente no podía con aquella prueba, y Él decía: Señor, ¿qué hacemos? Requería de un apoyo. Lo pidió a sus discípulos, no se lo pudieron dar.
pero Dios sí se lo pudo dar, y le mandó a un ángel para fortalecerle, para que en aquel momento él pudiera pasar aquel problema. Vemos entonces la bondad de Dios en nuestra vida, y dice el Señor que como hijos tenemos necesidad de poder, de pasar una prueba, pero Dios va a poner los medios para fortalecernos. En esos tiempos de prueba vamos a hacer brillar nuestra fe, vamos a hacer brillar aquello que Dios ha depositado en nuestra persona. Entonces, gracias a Dios, tenemos la oportunidad. Dios nos ha dado algo, a usted, a mí nos ha dado algo para poderlo hacer brillar en estos tiempos, hermanos. La iglesia ahorita tiene que brillar, el brillo tiene que alumbrar en estos tiempos de oscuridad, donde hay confusión, donde todo mundo habla de lo que quiere, recomienda lo que quiere. Usted va a hablar de algo que es real, de Jesús. No hay otra salida, no hay otra solución más que Jesucristo en la vida de nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, como tú digas. Y el Señor Dios no cambió su decisión, pero sí le fortaleció para poder salir de la prueba. A usted y a mí, Dios nos va a fortalecer. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad. Dios les bendiga a aquellos que nos escuchan y que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros.